Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Damos gracias a Dios por este tiempo, por este momento que estamos compartiendo con ustedes. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa en esta ocasión es el quinto sello. El quinto sello. Estamos estudiando los sellos del Apocalipsis. Y le quiero invitar a que vaya conmigo a la Biblia o a un Nuevo Testamento, si usted tiene un Nuevo Testamento de la Biblia, en el capítulo 6 y los versículos del 9 al 11. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Amén. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Amén. Hermanos, aquí pues nos encontramos con una situación cuando el quinto sello se abrió. Hermanos, la palabra de Dios nos dice: cuando el sello fue abierto, este quinto sello que aparece, nos dice a nosotros la Escritura, amén, que Juan vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Primero vamos a advertir nosotros diciendo que Juan no estaba viendo ahí los cuerpos físicos de ellos, o sea, no fue eso lo que la visión profética le mostró a Juan, sino que vio las almas de ellos, de los que habían sido muertos, dice la Escritura, y estos habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Esta expresión, y por el testimonio que tenían. Esta expresión nos lleva a que la causa que provocó la muerte de ellos fue por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Hemos de recordar que hombres como Juan el Bautista había sido cortada su cabeza y colocada en una bandeja, hermanos, durante una fiesta ofrecida por el rey Herodes a todos sus súbditos. Y fue una petición hecha por una mujer que estaba viviendo en pecado de adulterio, y porque se le señaló su pecado, estaba pues indignada con esto, y por lo cual quiso que el profeta muriese. Ahora, nosotros debemos de entender que aquí la profecía nos está indicando a nosotros que esto es algo que va a tener que suceder, que va a tener que ocurrir y que ya ha venido ocurriendo también en la historia. Es decir, cuando la iglesia se estableció, se enfrentó a un sinnúmero de situaciones muy duras y muy difíciles. El mismo apóstol Pablo se enfrentó tanto a los judíos como a los gentiles, y de cómo incluso sufrieron grandes cosas. La Biblia nos señala, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si usted va allá conmigo al libro de los Hechos, amén, de los Apóstoles,
Y se puede ver cómo el sufrimiento, hermanos, llega a situaciones muy duras y muy difíciles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo durante su ministerio sufrió muchas cosas, incluyendo, hermanos, que sufrió apedreamientos. Incluso al apóstol Pablo llegó un momento en que lo dieron por muerto. Lo dieron por muerto a él en algunos lugares. Hubo alboroto en Tesalónica, también los encarcelaron en Filipos, según el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y muchas otras cosas surgieron allí en las cuales la gente estaba como entregada a la adoración falsa, estaban entregados a una forma de adoración equivocada, y el apóstol Pablo le hace ver de que ellos quieren de esas cosas se conviertan, de que se conviertan de los ídolos a Dios, dice la Escritura. Entonces, había una situación, hermano, dice la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles también, aquí en el capítulo 14, amén, libro de los Hechos de los Apóstoles, y el capítulo 14 nos enseña a nosotros en el versículo 12, bueno, desde el versículo 8 nos habla acerca de un acontecimiento. Mire lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 8 en adelante. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Aquí hay algo que la Biblia nos dice en el quinto sello, en el Apocalipsis, donde estamos leyendo, en Apocalipsis capítulo 6 y los versículos 9 al 11, dice que Juan, cuando el quinto sello se abrió, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. No dice cómo habían sido muertos, si habían sido decapitados, si habían sido crucificados, si habían sido alanceados o con las lanzas, o que habían muerto de otra causa, pero de una muerte no natural, sino de una muerte provocada, porque había sido
una muerte provocada como martirio, un sufrimiento por causa de ser cristianos, por causa de ser siervos de Dios, por causa del testimonio que ellos tenían en sí mismos. Entonces, Juan está viendo esto y hay una pregunta de ellos, los que están en esa condición, que ellos estaban allí y dicen, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Había una petición que ellos hicieron o que estaban haciendo, diciendo, ¿hasta cuándo? Le dicen al Señor. Y esto lo hacían a gran voz. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es decir, que este acontecimiento vio que esto era de algo que estaba en la tierra. Sin embargo, Juan está viendo las almas de ellos ahí. No se trata de las almas solo de los decapitados o solamente de los crucificados o de otra clase en particular, sino de todos. Todas las almas estaban ahí, todos los que habían sufrido, los que habían incluso gustado la muerte, y estaban ahí. Hemos de recordar que en sus tiempos primitivos la iglesia sufría persecución. La iglesia sufría y los arrastraban y los mataban, hermano. Mataban a los creyentes. Y también Satanás desató toda su furia en contra de la iglesia. La Biblia, por ejemplo, aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos relata a nosotros diciendo la palabra del Señor, amén, en el capítulo 7 del libro del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 7 dice la palabra del Señor, en el versículo 51, amén, en adelante, dice el Señor, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así como Esteban murió apedreado. Y allí había un joven que se llamaba Saulo, dice la Biblia, el cual estuvo de acuerdo. Este hombre que se llamaba Saúl, después, de acuerdo al capítulo 9 en adelante, de Hechos, se convirtió en el apóstol Pablo, un gran perseguidor de la iglesia. Arrastraba a hombres y a mujeres a la cárcel para que fueran golpeados, para que fueran lastimados, para que fueran incluso muertos. Y él estaba de acuerdo con este tipo de ejecuciones, con este tipo de cosas. Entonces la profecía del quinto sello nos muestra a las almas
de todos aquellos que murieron conforme a la fe del Señor, confesando a Cristo, y también nos muestra un estado en que ellos estaban. Si volvemos un poco al libro de Apocalipsis capítulo 6, nos dice en el versículo 9 que cuando el quinto sello se abrió, bajo el altar estaban las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El versículo 10 nos dice que ellos clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dijo, versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos que habían de ser muertos como ellos. Es decir, que la profecía indica que el sufrimiento y que el martirio por causa de Jesús continuaría y aún continuará. Entonces, también nos relata a nosotros aquí la palabra de Dios, que estas almas que estaban ahí, las almas de los justos, que habían confesado a Cristo y que por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que ellos tenían, habían sufrido el martirio, el suplicio, hasta llegar a padecer la muerte misma. Pero se nos dice que ellos estaban en una condición de descanso. Dice la Biblia, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran, que descansasen un poco de tiempo. Esto es bien clave, lo de poco de tiempo es clave para nuestro estudio más adelante. Hermanos, entonces ellos están, los que murieron con Cristo, ellos están descansando, están allá bajo el altar del Señor. Y ahora dirá usted, hermano, ¿y allí cómo es esto, hermano? ¿Ellos están ya en el cielo? ¿O dónde están? No, la Biblia dice que estaban bajo el altar. Toda esta escena ocurre allá, pero no habían subido al cielo para recibir la herencia eterna, la herencia de los santos, porque esa herencia es algo que el Señor ha prometido, pero lo ha prometido para todos, cuando Él redime a todos y los lleva a todos al destino eterno. Pues existe una promesa, según 1 de Juan 2:25, en la cual el Señor ha prometido la vida eterna, pues esa es la promesa que Él ha hecho para con todos nosotros, la vida eterna. Pero también nos dice el Evangelio de Juan 14, yo voy, dijo Cristo, a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y conocen el camino, les decía Jesús. No sabemos, le decían, ¿a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús mismo les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el Señor les está diciendo, nos está enseñando a nosotros, pues dice, voy a preparar lugar para ustedes, dijo el Señor. Es decir, subió al cielo, a la morada eterna, y en la casa de mi Padre, dijo Cristo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Y voy allá a preparar lugar para ustedes. Entonces Cristo se fue a preparar ese lugar, pero todavía no ha llevado a nadie allá al cielo. Todavía no hay nadie allá en el cielo. Las almas todavía se les ordenó, descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se cumplan los tiempos en que hay otros mártires que han de morir, hay otros que han de sufrir también hasta llegar a la muerte misma. Entonces, por esta causa se les pidió que descansaran un poco de tiempo para que esperasen ese tiempo en el que habían de cumplirse los tiempos de Dios. Y ellos se les dieron vestiduras blancas porque ellos eran dignos, porque habían sido hallados delante del Señor dignos de tener
lo que era las vestiduras blancas. También, hermanos, aquí debemos hacer notar que el Señor está anunciando a través de la profecía todavía más sufrimiento. Si nosotros miramos el mensaje de Apocalipsis en los primeros capítulos de aquí, los primeros capítulos de Apocalipsis, digamos en el capítulo 2, si usted mira la palabra del Señor, nos dice a nosotros, amén, en el capítulo 2 y el versículo 3, por ejemplo, dice la palabra del Señor, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea que el Señor nos dice a nosotros que la iglesia ha sufrido, que la iglesia ha padecido, así como Cristo sufrió, y Jesucristo lo dijo. Jesucristo dijo, si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no se hará con el seco? Dijo el Señor, hablando acerca de lo que habían hecho con él, acusándolo injustamente y falsamente, y condenándolo injustamente y ejecutándolo injustamente, matándolo, clavándolo en la cruz y haciendo que se desangrase y se muriese, todo por la envidia, todo por la maldad. Satanás desató furia así y persecución en contra de la iglesia. Es más, si usted continúa avanzando un poquito más, aquí en este libro de Apocalipsis, siempre en el capítulo 2, dice el Señor, amén, en Apocalipsis 2, 10 y 11, dice la palabra del Señor así, amén, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. El Señor entonces le dice a la iglesia algo que es bien delicado y que tal vez nosotros ahora no lo alcanzamos tal vez a divisar, pero era muy duro esto que la iglesia estaba sufriendo. No tenían probablemente empleo, sufrían persecución por parte del Estado, por parte del gobierno, por parte del imperio. En este caso, estaban recibiendo una persecución. Incluso estaban arrastrando a hombres y a mujeres a la cárcel, como ya hemos dicho antes. Y de esta manera, la iglesia padecía, la iglesia sufría, eran puestos por espectáculo, eran puestos por escarnio, para que la gente viera y la gente pues supiera que esa gente estaba muriendo por causa de su fe, por causa de su fe en Jesús. La Biblia, pero la palabra del Señor nos dice a nosotros aquí en este versículo 10 que estamos leyendo nosotros en Apocalipsis 2:10, dice el Señor, y para aquellos que les gusta estudiar la Biblia con la gramática y con los tiempos verbales, fíjese lo que dice el capítulo 2 y el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Esta expresión, lo que vas a padecer, significa que no es lo que ya habían sufrido, no es lo que ya habían padecido, las persecuciones, la falta de empleo, el hambre, la necesidad, todo lo que ya habían sucedido. Incluso en ese lugar de Esmirna habían matado en la hoguera al obispo de la iglesia, al anciano de la iglesia de Esmirna, Policarpo, lo habían asesinado. Se cuenta de Policarpo que había sido cocinado, que había sido echado en una olla de bronce, donde él en la hoguera fue quemado ahí prácticamente, hermanos.
Y entonces la persecución, y estaban asesinando a todas estas personas solo por el hecho de ser cristianos. Pero el Señor le dice a la iglesia, todavía falta. No temas, le dice el Señor, en nada lo que vas a padecer. O sea, lo que va a suceder, lo que va a sufrir. Esto nos lleva también a nosotros a meditar a lo que enseña la Biblia allá por el Evangelio de Juan en el capítulo 10, por el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28, por allá, donde la palabra del Señor nos dice, no teman a los que matan el cuerpo y después más nada pueden hacer. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y como dice Lucas capítulo 12, sí os digo, a este temed. Entonces, el Señor dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y luego dice y añade, he aquí el diablo, dice, echará a algunos de ustedes en la cárcel. Hermano, qué tremendo es estar en la cárcel, hermano. Yo he ido a la cárcel, pero de visita, hermano. De visita allá a ver ahí a los presos. Recuerdo haber estado también en la cárcel de mujeres, también predicando la palabra de Dios allá en la cárcel de mujeres en nuestro país. Y la verdad, hermanos, es una situación bastante tremenda la que se vive en esas condiciones. Pero dice la Biblia, no temas, le dice el Señor a la iglesia, en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Y tendrán tribulación por 10 días, pero sean fieles, les dijo el Señor. Sean fieles hasta la muerte. Iglesia, sé fiel hasta la muerte. Señor, ¿hasta cuándo tengo que estar fiel? Hasta la muerte. Es decir, el Señor le está diciendo, puede ser que te maten ahí mismo. Puede ser que te quiten la vida. Eso que vas a sufrir, lo que vas a padecer, va a llegar hasta el sufrimiento mismo de la muerte misma que iba a sufrir la iglesia. Hermano, no es fácil esta situación que la iglesia estaba viviendo, la situación que la iglesia estaba enfrentando como tal. Hermanos, una situación dolorosa, una situación muy dura, muy seria, porque estaban experimentando la muerte, estaban matando a las personas solo por el hecho de ser cristianas. Pero la profecía del quinto sello nos enseña a nosotros que debemos de mantenernos, aún en esas condiciones de muerte, tenemos que mantenernos firmes y tenemos que mantenernos fieles al Señor. Que tenemos que mantenernos siempre con la mirada puesta en Dios, aun cuando se padezca la misma muerte. ¿Por qué decimos esto? Porque el Señor le dice a la iglesia, sé fiel hasta la muerte. Y si eres fiel hasta la muerte, yo te daré, dice el Señor, la corona de la vida. Y también el Señor dice, el que logre vencer no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto es, la muerte espiritual no tendrá ninguna potestad. ¿Por qué? Vaya, ahora, lo que sucede con las almas que estaban debajo del altar cuando el quinto sello se abrió y Juan vio todas las almas, no sé cuántas almas, no dice cuántas. Hermanos, si usted mira el texto de Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, ahí, hermano, donde dice que estaban esas almas y estaban clamando. Bueno, en el versículo 9 dice que ahí estaban las almas, pero no dice cuántas almas. Y también dice que ellas clamaban a gran voz, es decir, gritando, decían, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Las almas de ellos estaban pidiendo justicia, que Dios los justificara y que Dios fuera su vengador y que se vengase el Señor
de los moradores de la tierra, de aquellos que los habían llevado hasta esta condición, a estar en esa condición. Les quiero mencionar aquí que Juan está viendo todo este espectáculo. Allí habían almas de todos los creyentes. Creemos que había muchas almas ahí en ese lugar y se les dijo, descansen un poco de tiempo. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, todavía no es su tiempo, todavía hay que esperar. Y aquí viene también una situación, o viene a que nosotros podamos analizar y ver una situación que se dio en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12. Dice la Biblia, amén, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 1 al 5. Amén. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, que procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Aquí la Biblia nos dice que Jacobo, el hermano de Juan, ¿se acuerda usted que cuando el Señor Jesús tuvo los primeros apóstoles que él llamó? Según Mateo capítulo 4, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, allá por el capítulo 4, versículo 17, por allá, 16, 17, dice que vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que eran pescadores. Y también pasando de allí vio a otros 2 hermanos, a Juan y a Jacobo, hijos de Zebedeo, que estaban remendando las redes en la barca con Zebedeo su padre, y Jesús los llamó, y ellos dejando a la barca y a su padre, al instante le siguieron al Señor. Entonces estos 2 eran hermanos, y la Biblia dice que el hermano de Juan lo mató Herodes, y lo mató a espada, lo traspasó con una espada. O sea, aquí está otra forma de cómo murieron. Así los creyentes, hermanos. Y dice la Biblia que, bueno, después le pasó a ese Herodes, ¿verdad? De cómo se murió Herodes, comido por unos gusanos, ¿verdad? Por tremendo que le pasó a ese hombre. Bueno, eso pues lo dice la Biblia allí en el capítulo 12 y el versículo 20 en adelante. En el versículo 23 específicamente, 12:23 del libro de Hechos, nos habla de cómo expiró ese hombre perverso, comido por gusanos desde el interior. El Señor lo hirió, hermano. Señor es bueno, Señor es misericordioso. Y dice la Biblia que este hombre Herodes malvado así murió, comido de gusanos. Había traspasado a uno de los santos y se proponía también matar a Pedro. Pero como el Señor no quería eso, el Señor quería otra cosa para su iglesia y también para Pedro. No significa que Pedro no murió. Pedro sí murió también. Se cree que murió crucificado cabeza abajo. Bueno, esa es una situación aún no comprobada, pero es una tesis bastante buena. Y se nos presenta así, hermanos, esta situación. Muchos mártires sufriendo en una gran escalada de todo esto. Pero el Señor entonces lo que está diciendo, mira, dice en el 5.º sello, dice el Señor, todavía no es tiempo. Se les pidió a las almas, descansen todavía un poco de tiempo, dice el versículo 11, después que se les dieron vestiduras blancas, hasta que se completara el número de sus consiervos y
sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, aún faltaban más, aún faltantes más muertos que habían de ser por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, por el testimonio que tenían ellos en la vida del Señor. Entonces la iglesia sufrió y la iglesia ha continuado sufriendo y hoy día pues la iglesia continúa sufriendo en el mundo muchas de las situaciones, muchas de las circunstancias, aún también por las enfermedades, aún también, hermanos, por el hambre, las pestes, las situaciones, las circunstancias, todo lo que se configura en el mundo. La iglesia continúa sufriendo, pero el Señor tiene mensaje para la iglesia y le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Esto habla de un tiempo futuro. El diablo echará, es decir, en el futuro los van a echar en la cárcel, les dice, los van a matar a algunos de ustedes, pero mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Se les dijo a las almas: descansen un poco de tiempo hasta que se cumplan los otros consiervos que también han de ser muertos como ustedes aquí y de sus hermanos. Por esta causa, también Mateo capítulo 24 y allá por el versículo 13 nos dice a nosotros que, el 12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice el Señor. Entonces el mensaje para la iglesia es que si bien la muerte física va a ser capaz de tocarnos y de alcanzarnos, la muerte espiritual no tiene potestad sobre nosotros. Y en ese momento que la muerte física nos alcance, entraremos en un reposo, entraremos en un descanso. Y eso es lo que el mensaje que Juan le transmitía a la iglesia en Apocalipsis es: miren, si bien va a haber sufrimiento aquí, en el cuerpo físico, pero una vez que muramos en el cuerpo físico, ya no vamos a sufrir más, sino que va a haber reposo, vamos a descansar, va a haber un reposo para el pueblo de Dios, porque ya no va a haber sufrimiento. Y también porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a aquellos que os atribulan, porque mía es la venganza, dijo el Señor, yo daré el pago. Entonces tenemos que tener esa convicción, esa confianza que se nos ha dicho a nosotros hasta que se cumpla, hasta que se complete el número de consiervos que han de ser muertos también. Y mientras esto llega, nosotros pues seguimos pregonando, seguimos predicando la palabra del Señor, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Es lo que Dios quiere, porque Dios quiere salvarnos, porque Dios quiere ayudarnos, porque Dios quiere bendecirnos. Amén, hermanos. Iglesia de Cristo.